Este espacio es patrocinado por MD Wellness Dynamics. Hola, una vez más en el podcast de usted, Entre Ellas Podcasts. Aquí estoy yo, con mucho gusto. Mi nombre es Heidi, en una nueva entrega junto a mi compañera y a una invitada muy especial. Heidi, para mí es un honor tener a la invitada que tenemos el día de hoy. Como dijiste la semana pasada, este sillón iba a tener personalidades que vinieran a inspirarnos, a empoderar a nuestra radio audiencia, a nuestras mujeres. Y también ella es una mujer no solamente que inspira, sino que también nos siembra la semilla de la fe. Tiene un ministerio que le ha entregado Dios maravilloso con su esposo, una familia hermosísima. Y tenemos aquí a la pastora Jennifer López. ¡Bienvenida! Ay, qué gusto, es un placer para mí estar alrededor de tantas mujeres hermosas y de verdad que es un honor poder estar aquí con ustedes, entre ellas, y sé que lo que vamos a hacer hoy va a ser de bendición para todas aquellas que nos están escuchando, así como verdad lo va a ser para nosotras también, así que es un privilegio. Gracias por la oportunidad y aquí estamos. Gracias, pastora, y lo mejor, déjenme enterarla. Usted es la primera invitada para Entre Ellas Podcast y de verdad aprecio de verdad su tiempo y que pudo haber tomado verdad este espacio para poder traer este mensaje que no se pueden mover, tiene que quedarse hasta el final porque sé que lo que la pastora nos va a contar es poderoso, ¿verdad, Madeline? Así es, pastora. Y me gustaría conocer un poquito más de usted. Ahora sabemos que tiene un ministerio hermoso en Hartford, donde tiene una comunidad muy hermosa de creyentes, pero también me gustaría saber quién era la pastora Jennifer López, o sea, su infancia, dónde se crió, cómo llegó a los pies del Señor. Mira, gracias por la pregunta, porque como dice la frase, que mucha gente conoce la gloria, pero no sabe la historia. Entonces yo voy a ser muy sincera, como yo soy. Jennifer López era una jibarita del campo, del pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Jennifer López no fue nacida y criada en el Evangelio. Entonces, durante mi transcurso en mi niñez, en mi adolescencia, pasé por ciertas dificultades, ¿verdad? No vengo de una familia prominente. Venimos, ¿verdad?, de una familia muy humilde. Entonces, con el transcurso del tiempo, mi mamá, ¿verdad?, moviéndose de aquí a allá, de pueblo en pueblo, ahí pues, para hacer la historia larga, corta, me encuentro con una de mis amigas que estudió en la elemental conmigo, que hacía mucho que no la veía. Y ella me hace una invitación y dentro de esa invitación, ahí pues conozco al hombre más hermoso de mi universo, que es mi esposo, ¿verdad? Giovanni. Y junto a él, ¿verdad? Tenemos 3 hermosos niños. Fue un tiempo difícil porque ambos no le servíamos al Señor. Y puedo decir que después que cuando yo llego al Bronx, New York, ¿verdad? De Puerto Rico al Bronx, New York, ahí conocemos al Señor cara a cara, tenemos un encuentro con Dios y fue en ese momento cuando realmente nuestra relación se fortaleció y hoy podemos ver la gloria del Señor. Así que Jennifer López es una sierva del Señor, servidora que ama servir, amo predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, abrazar a la gente, ministrar a la gente, aconsejar a la gente, y de verdad que es un privilegio poder servirle a Dios. Esa es mi pasión y eso nadie me lo quita. ¡Qué bien! Y yo quisiera que nos contara un poquito de la historia de cómo era Jennifer antes, no Jennifer López la actriz, pero cómo era Jennifer López antes de tener ese encuentro, cosas relevantes que entiende que definitivamente la llevaron a ese lugar que todos debemos de estar, a los pies de Cristo.
Mire, gracias por la aclaración sobre el nombre de Jennifer López, porque la gente escucha a Jennifer López y se asusta y dice, pero ¿cómo es que una pastora, verdad, se llama Jennifer López? Y Jennifer López es el apellido López es mi apellido de nacimiento. Mi esposo es Rivera. Yo soy López, nunca me cambié el nombre cuando me casé, pero yendo a la pregunta que me haces, ¿quién era Jennifer López antes de conocer? Ay, Jennifer era bien peleonera, peleonera. Peleaba con mis fuerzas. Hoy todavía peleo. Y peleó bastante, pero lo peleó diferente. Porque ahora tengo otro armamento que Dios me ha entregado y de esa manera es que podemos vencer, ¿verdad? Lo que no se ve en el mundo espiritual. Entonces, si era muy peleonera, creo que por las situaciones que pasé en mi niñez y en mi adolescencia, me llevaron a tener un carácter muy fuerte, me llevaron, ¿verdad?, a tomar decisiones erróneas, tal vez porque no tuve esa dirección en mi casa y me llevaron a tomar decisiones erróneas. Pero le doy gracias a Dios, hoy estamos aquí. Le pedí perdón a Dios y Él en su infinita misericordia me perdonó. Y hoy somos lo que somos, siervos inútiles, ¿verdad?, para servir al Señor. Pero de verdad que fue un tiempo muy difícil. Hoy miro atrás y puedo decir gracias, Dios, porque puedo ver de dónde Dios me sacó. Como dije al comienzo, no fui nacida ni criada en el Evangelio. Entonces, el tener el cambio, ¿verdad? Porque a veces pensamos que aceptamos a Dios y ya todo va a cambiar. Sí. Nuestro comportamiento va a cambiar, nuestra forma de hablar va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esto es un proceso, porque los traumas de la vida, las crisis, ¿verdad?, de la vida, no se van de la noche a la mañana. Entonces, esto es un proceso. Yo tuve que pasar por ciertos procesos. Me fui a educar, ¿verdad? En leer muchos libros también, aparte de la palabra del Señor, que es mi guía, pero también Dios ha preparado otros hombres y otras mujeres de Dios, claro, que tienen la sabiduría y han escrito, ¿verdad?, en diferentes temas para poder ayudarnos. Entonces, eso fue también de mucha ayuda para mi vida. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Seguimos, ¿verdad?, trabajando en lo que Dios quiere que hagamos, pero hasta que estemos aquí seguimos trabajando en nosotros. Así es, porque es como un trabajo de todos los días. Todos los días. Pastora, ¿desde cuándo tienen ustedes ya su ministerio en Hartford? Mira, ahora mismo en marzo del año 2025 que entra, cumplimos 14 años de ministerio. Wow. Fundamos la iglesia desde cero. Fue un tiempo muy difícil, pero a la misma vez nos regocijamos, porque aprendimos bastante y todavía seguimos aprendiendo. ¿Sabe que le iba a preguntar sobre eso? Me imagino cuando Dios le entrega un ministerio, ¿verdad? Una pareja como ustedes, vinieron desde jóvenes y eso, tuvieron que pasar muchas cosas. ¿Cuáles han sido las pruebas que han tenido que pasar después que ya ustedes fundaron su iglesia? Mira, yo creo que la prueba más grande que cualquier pastor o cualquier persona puede pasar es la traición de alguien a quien tú realmente amas o amaste o sigues amando independientemente. Yo creo que ha sido la traición. El tú haberle confiado a personas, abrirle las puertas de tu hogar, llevarlo a esa intimidad como lo que es tu hogar, ¿verdad? Que no a todo el mundo se le abre las puertas del hogar. Y el que te hayan traicionado, eso para mí fue muy doloroso. Entonces, creo que eso ha sido una de las pruebas más difíciles que nosotros hemos pasado en el ministerio. La traición de alguien a que tú le brindaste todo, a quien le abriste el corazón, a quien abrazaste, a quien ayudaste, a quien le diste la mano y que de la noche a la mañana, por un descuido, Satanás haya sembrado una semilla y haya venido a la traición. Entonces eso es muy doloroso, porque a través de la traición no solamente queda es un momento, sino que hay secuelas. Hay secuelas, y aparte de que yo tengo mis hijos, tengo 3 hijos, y es muy doloroso
ver el dolor de los hijos. A través, ¿verdad?, de esos procesos, como lo que es la traición, porque la gente puede ser muy cruel, muy cruel puede ser la gente. Entonces, a veces no miden, ¿verdad?, el dolor que le pueden causar a la familia, a los hijos, a la misma iglesia de Cristo. Pastor, ¿y usted se atreve a decir qué tipo de traición fue que usted tuvo que pasar? Porque eso suena como muy deep y yo prefiero que sea como más clara y nos diga, porque la palabra traición es bien fuerte, pero hay diferentes formas de traición. Si usted se siente cómoda, ¿le gustaría compartir eso con nosotros? Claro que sí, mira, la traición, una de las traiciones más fuertes que tuvimos fue la división de la iglesia. Nosotros le llamamos la división de bienes, por ponerlo un poquito más bonito y disfrazarlo, ¿verdad? Pero la realidad es que sí sufrimos, ¿verdad?, de una división de personas que jamás en la vida, mi amor, hubiéramos pensado que iba a suceder de esa manera. Entonces, no solamente la traición de quién vino la traición, sino de la manera en que sucedió la traición, de llegar un día a la iglesia y delante de todos los hermanos de la iglesia hablar, tener conversaciones, ¿verdad? Y en ese momento terminar. Y eso para nosotros fue muy doloroso porque no solamente nos hizo daño a nosotros, sino que también le hizo daño a la congregación. Y eso pues realmente nos dolió en el corazón. Claro que sí. Volviendo un poquito hacia atrás al tema de cuando antes de haber entregado su vida, yo quisiera que si puede compartir alguna de las cosas que usted entendió que estuvo, por ejemplo, no estoy diciendo que lo hizo, pero eso me lo va a aclarar usted, pastora. Ajá. En algún momento estuvo en vicios, estuvo involucrada en algo que de verdad es bastante vergonzoso para la sociedad. No sé, hizo algo que de verdad va fuera de los valores, porque cuando estamos obviamente en el que no tenemos el conocimiento de Dios, uno anda haciendo y deshaciendo sin pensar en consecuencias. Entonces, a mí me gustaría que compartiera eso con nuestro público para que eso sea un mensaje de poder, de transformación sobre todas las cosas. Mira, gracias por atreverte. Yo quiero decir que yo era una de las pecadoras más pecadoras y esto es una buena oportunidad para todas aquellas personas que nos van a estar viendo y que creen que porque han cometido el pecado más grande para ellos, Dios no tiene una oportunidad para ellos. Yo quiero decirles que Dios sí tiene una oportunidad. Si la tuvo conmigo, la puede tener con cualquiera. Amén. Porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Entonces, mira, en el vicio como tal de drogas, gracias a Dios nunca me involucré en lo que era vicios como drogas. Sí andé con personas, ¿verdad?, del bajo mundo, muy, muy bajo mundo. Pude ver muchas cosas, experimentar muchas cosas. Tomaba, ¿verdad? Pero no era como tanto como de volverme así loquita, tomar. Sí, tomaba. Yo fumaba cigarrillo cuando socialmente, como le dicen, de que salir y fumar. Y yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que ustedes están haciendo, porque hay personas que van a escuchar esto, que me conocen, que no saben esa parte de mí. Entonces, sí, es bueno, ¿verdad?, que lo conozcan, porque como dije al comienzo, conocen la gloria, lo que ven ahora, la transformación, pero no conocen la historia. Entonces, hay esperanza en Cristo. Y sí fumaba, era muy peleonera. Muy peleonera. ¿Se iba a los golpes con las muchachas? Me iba a los golpes. Yo me iba a los golpes. Y explotaba rápido, era mecha corta, como decimos los dominicanos. Fíjate, mira, yo siempre digo, ¿verdad?, que yo era muy justiciera. No. Y aunque no le servía al Señor, no me gustaba y no me gusta la injusticia. Entonces, los tipos de peleas que tuve fueron más bien por la injusticia. Okay. O porque tal vez no tenía una guianza y vino la mamá de la muchachita y yo quiero que tú te des dos o tres trompadas con mi hija. Y ahí pues venía Jennifer y no se dejaba. Pero no me gustaba la injusticia. Y cuando digo esto es en una ocasión,
Mi hermana mayor es una persona muy tranquila, muy pacificadora, ¿verdad? En el sentido de que ella en la escuela, ella casi no hablaba, ella no se metía con nadie, como decimos nosotros los puertorriqueños. Entonces hubo una persona de la escuela que era una muchacha muy fuerte de carácter y se conocía que era una muchacha que peleaba mucho. Entonces ella le entra golpes a mi hermana, fue un abuso lo que hizo. Y esa persona tenía una hermana. Y la hermana se me acerca, se quita la camisa, se queda en unos brasiles sport y comienza rápidamente a incitarme. Sí, como que lo que mi hermana le hizo a tu hermana, yo te lo voy a hacer a ti. Y como Jennifer López era muy justiciera, dijo, bueno, yo no busco problemas con nadie, porque eso sí, no era que era problemática, sino que no te metas conmigo. Exacto. Ese era el tipo de personas que yo era. No te metas conmigo porque no te va a ir bien. Y realmente lo que le hizo la hermana de esa persona que vino a tratar de pelear conmigo, lo que le hizo esa persona a mi hermana, yo se lo hice a ella. Entonces, pues, eso fue una de las cosas más grandes que puedo decir yo que hice. No me siento orgullosa. Quiero que, ¿verdad?, aclarar eso. No me siento orgullosa de lo que yo hice. Pero cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos, ¿verdad?, un hogar estable, cuando pasamos ciertas situaciones en nuestras vidas, eso crea en nosotros caracteres muy fuertes, crea dolor y de alguna manera, ¿verdad?, sacamos el dolor en diferentes maneras. Y de la manera que yo sacaba el dolor, tal vez la rabia, el odio que sentía, era a través de los golpes. De los golpes, golpeando. De los golpes, porque era lo que yo, pues, viví de cierta manera cuando era niña. ¿Con quién se crió usted, pastora? ¿Con su mamá, papá, hermanos? Me crié con mi mamá. Ya a los 5 años mi mamá se separó de mi esposo, de mi papá. Y me crié con mi mamá, mi padrastro. Entonces, como dije al comienzo, fue una familia muy disfuncional. Amo a mi madre por sobre todas las cosas. No la juzgo por los errores o por las decisiones que haya cometido, por lo que pasamos nosotros. No la juzgo, sino más bien la entiendo. Entonces, pero sí me crié con mi mamá y mi padrastro. Dentro de todo eso, pastora, cuando se refiere a que era disfuncional, había pleitos, habían golpes, había insultos, había cosas que la afectaron, obviamente, en su crecer. ¿Usted quiere compartir alguna de esas cosas que usted veía en su hogar que hicieron que usted tomara esa coraza de también, porque muchas veces pasa que obviamente nos defendemos, pero eso lo aprendemos en el hogar también. Es como, ya estoy cansada de que me golpeen o que me insulten o me maltraten o hasta te hagan un daño hasta sexual, hablando honestamente, y tú digas, no, me voy a defender del mundo, y es a golpes, como en el caso suyo. Entonces, algo en esa familia disfuncional la hizo también ser de esa manera. Mira, todo comportamiento de un niño y de un adolescente tiene que ver con lo que está viendo o con lo que está sucediendo dentro de un hogar. Nadie le entra a golpes a alguien porque le nació de la noche a la mañana. Entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con lo que vivimos dentro del hogar. Y sí, pasamos situaciones muy difíciles donde veíamos, ¿verdad?, golpes, etcétera. Pero no quisiera entrar mucho ahí porque tengo un libro que voy a escribir pronto en el nombre de Jesús y ahí va a estar completa la historia plasmada. Excelente. De lo que sucedió con la vida de Jennifer López cuando era una niña, adolescente, cuando llegó y conoció al hombre más hermoso de mi universo, que cuando conocí al Señor juntamente con él, yo dije, Dios me cambió al hombre. Mi lema era, tengo un hombre nuevo. Y él dijo, ¿cómo que tú tienes un hombre nuevo? Y yo le dije, sí, tengo un hombre nuevo. Porque el hombre que yo conocí
ahora es diferente, ¿verdad? Aleluya. Y entiendo que fue un proceso, porque no fue de la noche a la mañana, que lo que ven ahora, mi relación, ¿verdad?, con mi esposo, no, lo que ven ahora no es lo que se veía unos años atrás. Pero sí, cuando venimos a Dios, las cosas tienen que cambiar. Algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Es que es el no se puede testimonio quedar que igual. nosotros damos, que eso es lo que hace Dios en nosotros, es el testimonio de nosotros. Tú nunca jamás puedes ser la misma persona cuando tú tienes un encuentro con Dios, porque es que Dios, como dice la palabra, te quita la venda de los ojos, ya tú eres nueva criatura y es imposible que tú sigas haciendo lo mismo cuando tú tuviste un encuentro con el amor verdadero. Jamás. Así es. Y no, mira, cuando yo aún estando sirviéndole al Señor, en mis comienzos, ¿verdad? Cuando todavía era una niña, una bebé espiritual. ¿Cuántos años tenía, pastora, cuando usted recibió a Jesucristo? Ay, Dios mío, nosotros llevamos ya, tenemos como unos 25 años sirviéndole al Señor. Wow. Eran como unos 25 años. Éramos bien jovencitos. Mis niños, los dos mayores, Cristal y Cristian, eran bebecitos. Cristian era un bebé. Y cuando yo acepto al Señor, ¿verdad? Que corrimos al altar ese día. ¿Seguían en Puerto Rico? No, ya nos habíamos trasladado para el Bronx, New York. Okay. Estuvimos viviendo 7 años allá, ya fue donde conocimos a Dios. Entonces, yo aún sirviéndole a Dios en mis comienzos, yo tenía una réplica de música de Olga Tañón. Yo recuerdo que yo le cantaba a mi esposo cuando no conocía al Señor. ¡Qué mentiroso ese Gracias. hombre! ¡Qué mentiroso! Al parecer tú también cantabas de esa manera. Pero yo le cantaba, él decía, es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Y le cantaba a él, ¿verdad? Y él loco con el canto, pero le estaba dando de alguna manera. Mandando un mensaje. Le estaba mandando un mensaje. Entonces, tenía Ana Gabriel también, eran mis preferidos. Ana Gabriel, Olga Tañón, eran mis cantantes preferidas. Entonces, yo un día me pongo a meditar y veo a estas mujeres que Dios está usando. Y yo digo, Dios mío, yo quiero que tú me uses como usas a esas mujeres, como usas a esas predicadoras. Wow. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios que me dijo, para hacer eso, tú tienes que deshacerte de ciertas ataduras que todavía no has dejado. Pastores, que lo que le pidió a Dios fue una cosa tremenda. Una vez uno pide cosas y después prepárate porque te van a moldear y te van a preparar para lo que usted pidió, ¿eh? Y pedimos cosas que después cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice, quiero que hagas esto. Ay, pero eso yo no me lo esperaba. Ajá. Es como el rico que le dice a Jesús, oye, ¿y qué yo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le responde, bueno, entrega todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el rico? Esa respuesta a mí no me gustó. ¿Y qué hizo? Se devolvió y siguió su camino. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque muchas veces las respuestas no nos van a gustar. Entonces, Él me dijo, tú tienes que deshacerte de esto, porque para mí eran ídolos. Así es. Eran ídolos, aparte de que eran canciones o letras que no exaltaban a Dios, que hablaban tal vez del, ay Dios mío, ¿cómo puedo decirle la palabra? De la infidelidad, de otro hombre, de aquello. Que estoy amargada, me voy a tomar un trago, exactamente. El nombre no sé qué. Yo escuchando eso, yo jamás en la vida iba a poder crecer en lo que yo quería crecer, porque todo lo que entra por nuestros oídos va a salir inmediatamente, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar. Y cuando me deshice de todo eso, me dolió, tengo que ser honesta. En mi carne me dolió, pero luego que yo me deshice de todas esas cosas, aparte del closet que yo tenía, porque me gustaba, ¿verdad? Ponerme mis cosas cortas y era muy surfer, por decirlo de esa manera, cuando conocí a mi esposo con los pantalones bell bottom y todas esas cosas, enseñando el ombligo aquí, allá. Y me tuve que deshacer de muchas cosas para yo poder crecer en el Señor. Y fue en ese momento cuando yo tomé la decisión, porque Dios no nos obliga a nosotros a hacer nada que nosotros no queramos
podemos Así hacer. es. Y yo tomé la decisión de deshacerme de todo eso que yo entendía que era un atraso para mi vida. Y fue ahí en ese momento que yo pude ver el crecimiento, no solamente en mi vida personal, sino también en la vida de mi esposo y en la vida de mis hijos, en toda el sentido, con todo el sentido de la palabra. Hermoso ese testimonio, pastora, de verdad. Usted entonces, después que se ya convierte, entra a la iglesia, empieza a estudiar teología. Háblanos un poquito de eso. La teología la vine a estudiar un poco más adelante, ya cuando estaba un poquito más fortalecida en el Señor, en la palabra. Vine a estudiar la teología, es un poco más, ¿verdad?, profundizar la palabra del Señor, porque a veces podemos sacar, cuando no tenemos estudios, y esto es tan importante para la gente que nos está escuchando, porque muchas personas comienzan un liderato, comienzan a pastorear, abren congregaciones que no están todavía listos, ¿verdad?, refiriéndome a lo que es la palabra del Señor. Entonces, cuando no estudiamos la palabra profundamente, podemos sacar versículos fuera de contexto y dañar a la gente. Y lo vemos mucho en este tiempo, porque creemos que el pastorado es tan sencillo. Ahora, la teología no me dio el llamado de Dios. ¿Cómo usted recibió el llamado de Dios? El llamado de Dios, ay Dios mío. ¿Cuál fue ese momento de quiebre? Porque a veces uno está como un momento de desesperación, que dice que lo único que me puede apoyar, que yo me puedo apoyar, es en Cristo. Mira, nosotros estábamos como Moisés. ¿Y por qué a nosotros? Porque usualmente la persona que Dios llama usualmente es la persona que dice, no, pero es que yo no. Uno está como en negación al principio. Está en negación. Y también aparte de eso, perdón que le interrumpa, yo entiendo que muchas veces cuando uno tiene un llamado así, uno se siente que no es merecedor de tal cual. Que es como que muy grande para uno. Y que es una responsabilidad muy grande, porque tú estás trabajando con personas, Así es. personas que están buscando dirección. Entonces, si nosotros no tenemos el llamado de Dios en nuestras vidas, eso no va a permanecer, de alguna manera va a caer. Todo lo que es de Dios, todo llamado de Dios permanece, aún en las pruebas más difíciles, aún en las tormentas más difíciles, cuando el llamado de Dios va a permanecer, ese llamado, ese ministerio. Entonces, mira, para responder la pregunta, habíamos recibido diferentes predicadores, ¿verdad?, que venían a la iglesia donde nos congregábamos, que no nos conocíamos personalmente. A veces hacían el llamado, pasábamos al frente con mi esposo y ahí decían, ustedes tienen el llamado de Dios para pastorear, Dios los ha llamado. Dentro de la congregación donde nosotros nos congregábamos, habían personas que dentro de su ignorancia, por decirlo de esa manera, comenzaban a vernos a nosotros como sus pastores, teniendo sus pastores dentro de la congregación. Entonces, siempre nos cuidamos de no perjudicar ni ser piedra de tropiezo para esas personas, ¿verdad?, que estaban al frente pastoreando, porque lo menos que tú quieres es dividir una iglesia, ¿verdad? Y todavía no habíamos pasado por la división de bienes, como le decimos, ¿verdad? Pero entendemos, ¿verdad?, que cuando tenemos un llamado de Dios, somos personas cautelosas, independientemente que no tengamos la experiencia todavía de ese llamado, pero sí Dios como que va tratando con tu corazón. Y de esa manera pues fuimos teniendo, ¿verdad?, el llamado de Dios a nuestras vidas. En una ocasión estábamos en la sala de nuestra casa y unos hermanos de la iglesia estábamos haciendo estudios bíblicos. Ya no nos estábamos congregando por ciertas circunstancias que pasaron dentro de donde nos congregábamos, ¿verdad? Y decidimos comenzar a visitar otras iglesias para ver dónde Dios nos quería, porque no nos podíamos quedar en casita. Y todo lo que visitábamos no era que no era de Dios, Dios me libre, ¿verdad? Pero no era, como que no sentíamos que ese era el lugar. Entonces comenzamos a dar estudios en la casa entre nosotros mismos, nuestros hijos, y ahí comenzaron a llegar algunas personas que no eran de la iglesia, porque nos llamaron algunos hermanos de la iglesia donde habíamos salido. Yo quiero estar con ustedes, y nosotros le decíamos, no, mamita, usted se queda ahí con su pastor.
porque lo menos que nosotros queremos es dañar nuestro testimonio, nuestro carácter y el testimonio también de esos pastores, ¿verdad? Cuidar el corazón siempre de las personas. Y en esa ocasión se levanta una persona y le dice a mi esposo, ¿por qué tú no eres nuestro pastor? Y de alguna manera, y él se sintió como que no, es una responsabilidad muy grande. Entró en negación, yo no, pero Dios comenzó a trabajar con su corazón, de alguna manera, ¿verdad? Con el corazón mío también y con el corazón de mis hijos. Y el día antes de nosotros ya abrir, ¿verdad? Hacer la primicia del primer servicio, él me dice, Jennifer, no, yo no lo voy a hacer. En ese momento, su mamá se dejó usar por Dios, le dio una palabra y le dijo, hijo, Dios te ha llamado para esto, Dios te ha capacitado para esto. Y en ese momento oramos, cobramos fuerzas, abrimos lo que se conoció como casa de adoración. Luego más adelante le cambiamos el nombre por New Life Hartford, ¿verdad? New Life Covenant Hartford, Pacto de Nueva Vida. Y hasta el sol de hoy, 25 años, estamos pastoreando. Aleluya. 14 años vamos a cumplir ahora en marzo. Como convertido llevamos 25 años y de verdad que ha sido una bendición. No todo ha sido color de rosas, hemos llorado lágrimas de sangre como ¿verdad? Como se pasa en el ministerio o en cualquier lugar. ¿Cuántos congregantes ahora mismo cuenta la iglesia? Tenemos alrededor de 200 personas. 200 personas cuando son servicios especiales, como lo que es resurrección, pues usualmente las personas que están retenidas en los hogares salen y ya ahí pues es un poquito más. Pero comenzamos, ¿verdad?, a ver el crecimiento. Lo comenzamos a ver cuando nosotros comenzamos a capacitarnos aún más. Ahí fue cuando comenzamos a ver el crecimiento, ¿verdad?, de la iglesia. Pastor, a mí me gustaría que usted aclarara cómo en el mundo para decirlo de esa manera, en el mundo cristiano, ¿cómo llegan a tener estos títulos? Porque mucha gente se pregunta, o muchas personas utilizan el autodenominarse. Soy predicador, soy pastor, soy esto. Entonces, a mí me encantaría que usted aclarara esos términos, porque andamos en un tiempo donde todo el mundo busca su propia gloria y se pone y se autodenomina por sí mismo. Y a mí me encantaría que usted pueda definirnos cómo es que usted puede obtener ese lugar, ese título. Mira, yo creo que los títulos no son malos, siempre y cuando no nos llevemos ese título al corazón, ¿verdad? Porque para poder identificarse necesitamos tener los títulos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que a unos le dio, ¿verdad?, el don de ser maestros, profetas, etcétera, etcétera, pastores. Entonces es bíblico, ¿verdad?, para poder identificar a las personas. ¿Quién es quién? Por ejemplo, en el área de trabajo secular, sabemos quién tiene el título de supervisor para saber que es un supervisor. Claro. Ahora, ya cuando nos llevamos el título y nos enojamos que nos digan nuestro propio nombre, ahí es donde está el problema. Porque hay pastores que no le puede decir, en mi caso, Jennifer, llamarme Jennifer, porque se enojan. Ya yo no soy Jennifer, ahora yo soy el pastor. Y comenzamos como de alguna manera a venerar, a idolatrar el título. Y ahí es donde está el problema. Yo no tengo problema que me digan Jennifer, porque es que ese es mi nombre. Sí. Jennifer es mi nombre. Jennifer López, o como tú me quieras llamar, pero sí, para identificarlo dentro de la congregación, obviamente es el pastor de la iglesia, es el diácono de la iglesia, para aquellos que usan el diaconizo, ¿verdad? En nuestro caso nosotros no lo usamos, pero sí es importante, es importante. Sí sé, ¿verdad?, como dije, que hay personas que se le ha ido a la cabeza, desafortunadamente, pero no hay más título o el mejor título que puede tener cualquier persona es ser llamado hijo o hija de Dios. That's it.
Pero cuando se llaman, ya se autodenominan pastores, cuando ya pasan por una escuela bíblica, porque yo me he dado cuenta, he tenido mis últimos 10 años visitando diferentes iglesias y eso, y algunas iglesias, si el pastor o la pastora no tiene una educación bíblica realmente que pueda enseñar a interpretar lo que dice la Biblia y los mandamientos de Dios, muchas veces solamente venden mucha emoción. Agarra esa casa que tú la tienes, y la gente, o sea, realmente venden una emoción, pero no están vendiendo una conexión real con Cristo. Mira, yo creo que el evangelio de alguna manera lo hemos vendido en algunos casos, en algunas congregaciones. Por ejemplo, está el movimiento de la prosperidad, y yo creo que Dios prospera a los hijos. Tenemos que ser prosperados en todas las áreas. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando buscamos a Dios primero, inmediatamente tiene que venir de todo. Tenemos que ser, ¿verdad?, prosperados en todas las áreas. Pero ya cuando estamos de alguna manera vendiendo el evangelio, ahí es donde está el peligro. Muchas personas se autodenominan, como acabas de mencionar, pastores, ministros, profetas, apóstoles, porque eso es otra, ya nadie quiere llamarse pastor. Porque es un título muy, que está muy por el piso. Es atractivo decir que eres predicador, o que eres apóstol, que eres profeta. Que eres profeta, así es. Entonces ya el pastorado, como que ya no, yo no soy pastor, ahora yo soy profeta, y se autodenominan. Entonces, por eso es que estamos viendo en estos tiempos tanta gente confundida dentro del pueblo de Dios, tanta gente corriendo de aquí a allá, porque tienen comezón de oír, de oír la profecía, porque si decimos que viene el pastor de la esquina, nadie va a correr a ver al pastor de la esquina. Pero si mencionamos que viene una persona de sobrenombre reconocida, todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrando a un pueblo a llenarse por lo que el profeta le está diciendo, o porque el reconocido le está diciendo, pero no le estamos llevando a un pueblo a meterse, a profundizar en la palabra del Señor. Aunque no haya nadie a su alrededor, no le estamos enseñando a la gente a crear raíces de que si vino el profeta y me dio una palabra, mira, yo no dependo de esa palabra, yo dependo de la palabra del Señor, porque cuando el profeta no esté, en el tiempo de la debilidad, yo me voy a ir a aferrar a la palabra del Señor. Cuando los aplausos no estén, ¿dónde yo voy a ir? Voy a aferrarme a la palabra del Señor. Entonces, el que es hijo de Dios, el que es llamado de Dios, no necesita que alguien le hable o no le hable, porque está aferrado a la palabra de Dios, perdón. Y no hay mejor profecía que la palabra de Dios. ¿Tú quieres entender los tiempos finales? Vete a la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo llevar a cabo un matrimonio? Vete a la palabra del Señor. ¿Quieres entender lo que es la sexualidad? Váyase a la palabra del Señor, porque Dios creó el sexo entre el hombre y la mujer. Así es. Entonces todo está escrito. Mire, lo que nosotros conocemos hoy, sea la persona más experimentada del mundo, lo conoce porque todo se le ha revelado por la palabra de Dios. Todo fue creado por Dios y para Dios. Hablando de la prosperidad, es un tema muy polémico, porque la gente siempre habla mucho que el diezmo, que me roban el diezmo, que los pastores siguen el diezmo, que se están haciendo ricos, que por qué yo tengo que dar el diezmo. Entonces, a mí me encantaría, pastora, que usted hable por qué es el diezmo, porque hay una razón de ser. Pero lamentablemente el que no tiene esa convicción o no tiene ese conocimiento es ignorante de lo que es el diezmo. Entonces a mí me encantaría que usted aclarara ese tema. Mira, el diezmo, la palabra nunca habla del diezmo para que el hombre de Dios o a la persona que esté frente se haga rico. Todo obrero es digno de su salario. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, cuando el diezmo es bíblico, es muy bíblico, porque ahora mismo el lugar donde nosotros nos encontramos necesita pagar luz,
necesita pagar una renta o un mortgage. Usted se siente en una silla, ¿verdad? Cuando usted llega. Aquí, por lo menos en este país, en el invierno necesitamos calefacción. Así es. En el verano Para. necesitamos aire acondicionado, necesitamos materiales, como por decirlo así, va a sonar un poquito tal vez fuerte, pero necesitamos el papel de baño para que cuando la persona vaya a usar ¿verdad? Sí. Claro. Tenga con qué poder, ¿verdad?, suplir esas necesidades. Entonces, si no se pide el diezmo que está establecido por Dios, ¿cómo entonces la iglesia va a tener un lugar para poder congregarse? Porque ¿quién va a pagar la electricidad? ¿Quién va a pagar el mortgage? ¿Quién va a pagar todas esas cosas que se necesitan para poder mantener un local, ¿verdad?, para Así que esté es. establecido. En el caso nuestro, te voy a hablar de mi experiencia. En el caso nuestro, mi esposo no es un pastor a tiempo completo. Él tiene su trabajo, es un hombre profesional, ¿verdad? Y nosotros no dependemos de la iglesia para hacerlo, ¿verdad? Ahora, no estoy en contra de quien lo haga, porque como dije, todo obrero es digno de su salario. Y hay pastores que están a tiempo completo y pueden dedicarle más tiempo a la obra en ese sentido y tener un poco más de preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no dependemos de la obra. Y quiero decir esto con mucho respeto, ¿verdad? En el sentido de que, y no lo digo para enaltecerme ni para vanagloria, pero si hay alguien que sabe sembrar más en la obra del Señor, es mi esposo y esta servidora. Porque no dependemos de los diezmos ni de las ofrendas de la iglesia. Por lo mismo que has dicho, Heidi, de que muchos pastores son maltratados porque la gente dice, los pastores lo que hacen es robarle a la iglesia. No, y ahora dicen que me voy a hacer pastor para buscarme mi sueldo, para subir de nivel, para tener lo que necesito. Vendiendo Yo he la escuchado fe. cosas así. Sí. En serio, de verdad. Y yo quiero- es lamentable. Sí, y yo quiero que la gente que nos va a estar escuchando o que nos está escuchando, que entiendan que toda persona que lleva esta actitud o que habla de esta manera no es una persona llamada por Dios. No es una persona llamada por Dios. Es una persona que se ha autoproclamado pastor, líder, para de alguna manera beneficiarse de los hermanos de la iglesia o de las personas que dan y ofrendan dentro de la congregación. Porque lamentablemente, pastora, hemos visto muchos casos, porque estoy hablando por muchos casos, Y tienes de toda muchos la razón, pastores tienes toda la razón. que lo descubren, o sea, ricos, millonarios o hasta lavando dinero a través de una congregación. Y Sí, por ha eso yo lo pasado. menciono. Ujú. Y es cierto, y es muy, ¿sabes? No te puedo decir, Heidi, estás incorrecta, eso no se ve, porque es que eso se ve. Si andan Es- en Lamborghini. Eso se ve, pero es bíblico. Es bíblico. O sea, eso no está aconteciendo simplemente ahora, es bíblico. ¿Por qué Jesús cuando entró al templo dice que volteó las mesas? ¿Por qué? Porque allí estaban, ¿verdad? Tenían las mesas, estaban los fariseos, estaban toda esta gente, Los ¿verdad? mercaderes haciendo negocio. Los publicanos, toda esta gente haciendo negocio, pero estaban vendiendo por encima de la cantidad que se suponía que se vendieran los productos o lo que sea que se estuviera vendiendo. Entonces Jesús vio eso y dijo, espérate un momento, esta gente se está aprovechando de mi pueblo. Entonces eso no lo vemos simplemente ahora, sino que lo vemos en los tiempos bíblicos también, que se levantarán falsos profetas en estos tiempos, y en los tiempos de Jesús también se levantaron muchos falsos profetas. Todo está. Por eso es que siempre recalco, profundicen en la palabra del Señor. Sí. Vayan y métanse en la palabra del Señor para que nadie los engañe. Si no profundizamos y estamos dependiendo de un mensaje de domingo o del día del servicio que se haga, si estamos dependiendo solamente de eso, vamos a ser cristianos que vamos a ser llevados por todas Como las olas partes, del mar. como las Pastora, olas del mar. Le quería preguntar, hay aproximadamente 4.700 religiones diferentes, budismo, cristianismo, catolicismo, entre otras. O sea, es un sinfín.
Sin embargo, yo estaba buscando un poquito, ¿verdad?, de información, y lo que pude obtener es que algunas religiones, como los testigos de Jehová, los mormones, ellos tienen una estructura que es casi hermética. O sea, si ellos se llevan mal dentro. O sea, no se nota mucho afuera, aunque me imagino que como toda religión tienen sus situaciones. Sin embargo, yo me he dado cuenta que en la cristiana es donde más hay competencia en diferentes iglesias de la misma denominación. Y, o sea, un pastor le pone nombre a la iglesia de otro pastor, como quitándole el peso de lo que ese pastor también está haciendo y está logrando. ¿Por qué está pasando eso en la iglesia pentecostal, o el cristianismo? Mira, la verdad siempre va a ser perseguida. La verdad siempre va a ser perseguida, porque de alguna manera queremos dañarle la imagen de Cristo. Y al dañar la imagen de Cristo, la gente no va a querer correr a la verdad, que es Cristo Jesús. Y por eso es que vemos tanta polémica, porque la Biblia dice que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿quién creen ustedes que va a ser perseguido de alguna manera para que tengamos conflicto, para que se vea esto, lo que se está viendo, ¿verdad?, dentro del pueblo del Señor? Casi como lo de la torre de Babel, ¿no? De Babel. Donde cambiaron los idiomas. Ok. Así mismo es. Entonces, la verdad siempre va a ser perseguida. ¿Por qué? Porque es que estamos luchando con algo invisible, que no se ve a simple vista, pero es tan real como tú y como yo. Entonces, ese enemigo principal siempre va a tratar de transgiversar la verdad, porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir la verdad que es Cristo Jesús. Y él siempre va a querer buscar la manera de cómo tratar de que los hermanos entren, ¿verdad?, en discordia. Así es. ¿Para qué? Para que la gente del mundo que todavía no ha creído mire y diga, y yo quiero correr a eso. Y la confusión también. Sí. Todo es un plan de nuestro enemigo, de nuestro adversario, ¿verdad? Porque la lucha no es contra ti ni contra mí, sino que la lucha es con lo que está viniendo dentro, ¿verdad?, de los gobernadores y potestades de este mundo, ¿verdad?, que quieren venir de alguna manera a tratar de traer disensión, división dentro del pueblo de Dios, para que la gente deje de creer en Cristo. Deje de buscar. Y deje de buscar. Entonces, ¿por qué dejamos de creer en Cristo Jesús? Porque ponemos nuestra mirada en el hombre. Y los hombres ningún hombre es perfecto. Todos los hombres se van a equivocar. Sí. Pero nunca poner nuestra mirada en el hombre, porque nos vamos a caer. Cuando sucedan estas cosas, nos vamos a caer. Si fuera por disensión, por problemas, por señalamientos, esta que está aquí no estuviera aquí parada hablando de la palabra del Señor. Pero yo he entendido que mi refugio es Dios. Mi refugio es mi Padre. Y quien me guía a mí es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos esa conexión con Dios y buscamos esa presencia con Dios, no hay nada que pueda traer. El enemigo va a tratar de traer disensión entre pastoras, entre pastores, ¿verdad? Y no simplemente eso también, Heidi. Quiero aclarar, ¿verdad? A veces estos problemas vienen porque dentro del pueblo de Dios tenemos líderes que todavía no han sanado. Así es. Y que dirigiendo todavía a un pueblo de Dios. Que todavía no a la han sanado. santidad, cuando lo que menos ellos están viviendo es en santidad. Así es. Así Dígame es. si estoy en lo correcto. Así es. Mira, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Así es. Porque tal vez el que no comete adulterio, tal vez está viendo pornografía y nadie lo puede ver. Lo único que el escándalo de adulterio es mucho más grande porque todo el mundo lo ve. Pero sin embargo la pornografía, tú te encierras en un cuarto, tú lo ves a solas y nadie sabe que tú estás teniendo ese problema. Entonces, yo creo que en este tiempo muchos de los líderes han olvidado lo que es la santidad o predican de la santidad porque de alguna manera se ha maltratado a la gente con la palabra santidad. Se ha maltratado a la gente, hablando en el aspecto físico de que se ha maltratado en ciertas ocasiones. Pero así como hay hombres
que están predicando la santidad y no están viviendo en santidad. Yo quiero dar a entender, ¿verdad?, de que hay hombres y mujeres que para este tiempo están predicando la santidad y están viviendo la santidad. Que no todos son iguales. Sí. Que aunque, yo siempre he dicho, este es mi lema, uno de mis lemas, de que lo malo siempre grita más fuerte que lo bueno. Porque el que se deja usar por Dios no tiene la conciencia ni el miedo de dañar a cualquiera. Y todo lo zumba por las redes sociales para dañar a otros. Pero el que es bueno se mantiene a veces en silencio porque sabe que si proyecta algo de lo que está sucediendo con fulanita o lo expone de alguna manera, va a dañar a gente que no tiene el por qué ser dañado, que son personas inocentes. Entonces sí, hay gente que predica la santidad, pero no vive la santidad. Aún gente que de alguna manera la santidad la relaciona con la vestimenta, tampoco la está viviendo. Sí, no. Tampoco la está viviendo. No tiene que ver con la vestimenta o no la vestimenta, el pantalón, la farda, lo que sea, el maquillaje, lo que sea. Pero cada cual, ¿verdad? Pastora, mire, yo voy a tomarme un breakcito porque tenemos que darle gracias, pero yo tengo unas preguntitas respecto a esto. Tenemos que seguir hablando de ese tema porque tenemos una pregunta bien interesante, pero queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, sobre todo nuestra belleza. Bueno, yo no sé usted si vio el capítulo anterior, espero que si no lo vio, vaya y véalo. Si usted vio, nosotras estábamos maquilladas y peinadas gracias a Ligia Makeup. Si usted quiere contactarse con ella tiene todo tipo de servicios para el embellecimiento de la mujer. Tiene ella servicios para hacer uñas acrílicas, también maquillaje y peinados. Ella, usted la puede contactar a su número, que lo tengo por aquí, al 475-206-9605. Haga su cita para que también pueda llegar a su local o pueda ser a domicilio. Y también quiero darle las gracias a mi chica Heidi, que me hizo las uñas la semana pasada. Todavía se están intactas. Las amo, mis uñas. Muchísimas gracias, mi amor. De verdad, tienes un talento. Que Dios te lo bendiga. Puede hacer su cita con ella al 203-460-7385. Y también no podemos olvidar nuestro patrocinador de Andy Wellness Dynamics. Pastora, usted sabe que uno de los mitos, ¿verdad? O una de las cosas que las personas confunden de la palabra es que si uno va a estar en la iglesia o ser parte del cristianismo, tiene que vestirse y comportarse de cierta forma. Sí entiendo que es verdad que uno tiene que comportarse como una dama, pero a veces vestirse bien, aunque no esté enseñando mucho, a veces incluso eso molesta. De hecho, hay una pastora que también fue muy atacada porque ella usaba mucho un cinturón en el en la cintura y como que se le veía un poquito la silueta del cuerpo. ¿Qué me tiene usted que decir sobre eso? Mira, la mujer tiene que vestir con pudor, ¿verdad? Y siempre he dicho que si yo me voy a poner algo que va a ser causa para que alguien caiga o para robarle la imagen a Cristo y para que me miren a mí, entonces no me lo pongo. Porque todo lo que yo, ¿verdad?, reflejo tiene que reflejar al Señor, a Cristo Jesús. Entonces, la mujer... No hay nada de malo que la mujer se arregle, al contrario, la mujer debe de arreglarse. Y lo vemos cuando la reina Esther, antes de ella ir delante del rey, ella tuvo un tiempo de preparación, de detox en su cuerpo, en su físico, los mejores perfumes aromáticos, las mejores vestimentas, las joyas que ella tenía puesta. Ella tenía que relucir para estar en la presencia del rey. Entonces, si la Biblia me dice a mí que la reina Esther fue una mujer que fue usada por Dios, ¿verdad? Y que se atrevió a hacer lo que muchas mujeres a veces no se atreven a hacer y a afirmar. Si perezco, que perezca. Porque ella fue delante del rey, ella no había sido llamada. Entonces, para esos tiempos, una persona que no había sido llamada y se iba delante del rey sin ser llamada, inmediatamente... You're done. That's it. Pero ¿qué hizo? Ella dijo, sí, perezco que perezca. Entonces, la reina Esther la prepararon
¿Por qué entonces nosotras no nos podemos preparar? Y fue una mujer usada por Dios. Vemos en estos tiempos mujeres que son arregladas, se arreglan su físico, se arreglan, se visten, ¿verdad? Con pudor, perdón, pero se visten bien y Dios las usa. Sí. Entonces, si Dios estuviera en contra de que una mujer se arreglara, creemos nosotros que Dios va a estar con esa persona y va a usarla de la manera que vemos mujeres hoy, que puedo mencionar muchísimas, ¿verdad? Que se arreglan y Dios las está usando para ir a diferentes lugares a predicar el evangelio de Dios, que tienen congregaciones grandísimas, hermosas, ¿verdad? Y Dios aún así las usa. Entonces eso no tiene nada que ver. Sí, yo iba a decir algo respecto a eso, porque obviamente la palabra indica cómo nosotras las mujeres debemos de vestir con pudor, no con... Me gustaría recordar que dice el Evangelio que no con joyas, no con peinados ostentosos y cosas así. Y sé que se malinterpreta esa palabra. Y yo lo que entiendo es que más que la belleza que tú puedas utilizar, porque que son vanidosas, porque así es que no van a llamar. No, porque si nos arreglamos mucho, la vanidad vale más que lo que tú eres como persona. Pero yo pienso es dependiendo de la capacidad o la ignorancia que tú tengas, porque cuando tú eres una persona que tienes el conocimiento, cuando tú de verdad puedes ver más allá que esos ajuares que tenemos puesto, el interior de la persona, eso no vale nada. Eso no vale nada, pero lamentablemente para el mundo sí, porque vivimos en un mundo material donde todo es competitivo, más caro, eres más poderosa, si utilizas cosas más llamativas o lo que sea, tú eres más bella. Y otra pregunta que le tengo respecto a esto, estamos viviendo en las redes sociales, sobre todo, que es donde yo veo más exhibición del cuerpo de la mujer sin pudor, o sea, ya le faltan... Hay muchas que le faltan muy poco por mostrar ya lo íntimo, pero otras que ya lo enseñan como que eso es algo muy normal y regular. Yo tengo mi opinión respecto a eso y de verdad yo espero que nadie se sienta ofendido con eso, pero yo pienso que lo que también tú muestras, así mismo te van a tratar. Así mismo te van a tratar. Entonces... pedimos cosas, trátame con delicadeza, trátame como una flor, trátame como esto, pero estás vendiendo una carne, para decirlo de esa manera, que el que está viendo quiere devorar. Entonces, no hay respeto. Entonces, yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que está sucediendo con estas mujeres, esta exhibición? Sobre todo hasta muchas mujeres casadas, que ahí yo lo veo peor todavía. Y no estoy juzgando, estoy dando mi opinión y creo que nosotras las mujeres valemos más que eso. Creo que tenemos algo más hermoso y preciado de dar y de mostrar a las personas que nos ven por las redes sociales, las que lo tenemos. ¿Qué usted opina de eso, pastora? Mira, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que a veces buscamos tantos métodos para nosotras vernos bien, pero ¿de qué nos sirve tener tanto maquillaje? Y no estoy en contra porque, mírenme. Bella, bellísima. Mírenme. Bien cuidada. Mírenme. Pero a veces buscamos, ¿verdad? La manera de cómo nosotros tratar de llamar la atención. Porque una cosa es que tú lo hagas porque tú te sientes bien de esa manera. Aunque no debemos, ¿verdad? Permitir que si no estoy maquillada o si no estoy arreglada no me siento bien. Eso. Porque como dije, el corazón alegre hermosea el rostro. Tengas maquillaje, estés con la peor pijama que te guste tener para sentarte y no levantarte en todo el día a descansar. Tiene que haber una hermosura, porque la hermosura viene con el brillo del Espíritu Santo, la mujer de Dios. Sí, amén. Entonces, creo que no juzgo a nadie, ¿verdad? Que se quiera vestir de la manera que se vista, pero soy de las que creo de que la mujer de Dios tiene que vestir con pudor. Soy de las mujeres que creo de que cuando alguien te vea, te mire, pueda decir, wow, tú reflejas a Cristo, tú reflejas a Dios. La vestimenta, ¿verdad? Como dicen, no nos hace, pero nos identifica. Entonces, de alguna manera debemos de identificarnos.
no se trata de lo que nosotros nos pongamos, sino que lo que esté dentro de nosotros va a reflejar la hermosura y quién realmente nosotros somos. Y digo esto, mira, en una ocasión yo estaba haciéndome mis piecitos, me estaban haciendo una pedicure. Y mientras estoy sentada, entra una mujer que estaba vestida toda de blanco, con todos sus collares de colores. Obviamente esta mujer está entrando, ¿verdad? Haciendo un pacto, es parte para hacer un pacto con la brujería y todas estas cosas. Oh, ok. Entonces, que es parte, ¿verdad?, del proceso, que tiene que estar vestida de blanco por cierto tiempo, lapso de tiempo, para poder honrar. Es como una religión. Sí. Según ellos le llaman religión, sí. Una secta. Una secta, sí. Religión. Bueno, entonces, yo estoy sentada haciéndome mis pies, pero esta mujer sigue mirándome. Al lado de ella había otra mujer que la está mirando y me mira a mí. Yo no tenía una farda puesta, yo no estaba maquillada. Yo estaba simple, unos pantalones cómodos, me fui cómoda para hacerme mis pies, and that's it. Y cuando yo me paro, que entonces en este momento me va a acomodar la silla para arreglarme mis uñas, en ese momento la muchacha se me vuelve, la que está vestida de blanco se me queda mirando. Me toca sentarme al lado de la otra que también me está mirando. Y cuando me siento, la que está vestida toda de blanco, ella, para poder mirarme, tenía que voltear la cabeza un poco. Y ella, yo la veía que estaba incómoda y seguía mirando hacia atrás y mirando hacia atrás a donde yo estaba. Y la mujer que estaba sentada al lado mío, cuando sale esta persona vestida de blanco, que ya termina, la que estaba al lado, sentada al lado mío, me dice, wow. Yo pude ver cómo esta mujer te estaba mirando. Y me dice, es que ella sabe lo que tú cargas. Yo no tuve que decirle que yo era cristiana, ni que le servía a Dios, que mucho menos que soy pastora, nada de esto. Lo que tú cargas, ella sabe lo que tú cargas. Había un choque ahí. Es porque donde quiera que una mujer de Dios va, me dice ella, el enemigo sabe y reconoce quiénes son. Entonces, a veces creemos que la vestimenta, que por la vestimenta que nosotros tenemos, de alguna manera nos sentimos importantes, de alguna manera, pero ¿de qué nos vale tener una vestimenta de lujo o una vestimenta que tal vez, ¿verdad?, no agrade a Dios y que la gente no puede identificarnos a nosotros como hijos o hijas de Dios y que las tinieblas no puedan identificar quién realmente tú eres? Entonces, no importa lo que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos, pero siempre y cuando sea con pudor. Como dije al principio, no juzgo a nadie, pero sí soy de las que creo que la mujer debe de vestirse que agrade a Dios, que cuando la gente la mire, no esté mirando otra cosa, sino que esté mirando y buscando qué yo puedo sacar de esa mujer, qué esa mujer me puede dar, hablando en el sentido espiritual. Como dice el Señor, si tu corazón está contrito y quiere un cambio, Papá Dios te recibe como sea que tú llegues. Lo importante es lo que viene después de eso, ¿verdad que sí, pastora? La iglesia es un hospital. Así es. La iglesia es un hospital. Entonces, el decirle a alguien, sánate allá y luego entra, entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es un hospital, así como cuando nosotros nos enfermamos físicamente y tenemos que ir al doctor para que nos dé un diagnóstico y nos diga, esto es lo que tú necesitas. De la misma manera es la iglesia, es un hospital. Allí nosotros estamos trabajando con gente que tiene diferentes tipos de enfermedades. De enfermedades crónicas. Sí, sí. Algunos están ya en coma, por decirlo de esa manera. Pero Dios está trabajando con ellos. En nuestra familia... Hay que ponerle oxígeno. Sí, mira, en nuestra familia, nosotros, y voy a decir teníamos, porque ahora mismo está en la iglesia y Dios está trabajando con ella, una persona familiar nuestro, muy cercano a nosotros, que ella se casó con otra mujer.
Y nosotros, ella no iba a la iglesia de nosotros, pero cada vez que nosotros íbamos a la casa, la abrazábamos, nos sentábamos con ella a conversar, a reírnos como cualquier otra persona. Porque a veces vemos a estas personas, ¿verdad?, homosexuales como si tuvieran lepra y no nos queremos acercar a ella. Y no nos queremos acercar a ella. Y al contrario, ¿quién le va a dar la palabra a esa persona? Sino nosotros que tenemos... Nosotros somos personas que vienen sembradores también de una también. madre que sienten igual que uno, que se enferman igual que uno, que van al trabajo igual que uno, que tienen deudas que pagar igual que uno y que también está un abrazo igual que uno. Claro que sí. Son personas con sentimiento igual, o sea que esa parte no sé. Y hoy tenemos, ¿verdad?, esta persona a quien les hablo, hoy está en la iglesia, Dios está trabajando con ella, se separó por completo de la persona, de verdad que tiene un testimonio poderoso. Aleluya. Y cuando sea el tiempo de Dios, Así es. yo sé que muchas vidas van a poder venir a través de ella, ¿verdad?, que están practicando el homosexualismo, a través de ella van a poder ver que sí se puede cambiar, que sí se puede cambiar. Dios no creó a nadie homosexual. Eso es incorrecto. Dios no creó a nadie. Hay personas que dicen, yo nací así, Dios me hizo así. Dios no te hizo de esa manera. Los procesos de la vida, lo que vivimos en la vida es quien nos hace ser quien nosotros somos. Pero Dios no creó a nadie de esa manera. Puede ser que de alguna manera tú sin antes nacer, desde el vientre de tu madre, tal vez te dijeron que iba a ser varón, pero esa madre se aferró a que quería una hembra. No, esto va a ser una hembra. Esto va a ser una hembra. Y recordemos que lo que está aquí en el vientre, escucha. Y en la boca está el poder de la vida o de la muerte. La manifestación. That's it. Y todo lo que nosotros hablemos va a entrar por aquí. Es como la persona, el niño o la niña que va creciendo en un hogar y el padre todo le dice, tú eres una bruta, no sabes hacer nada. ¿Cómo va a crecer esta persona? Pensando que no es capaz. Que no es capaz de hacer absolutamente Además, nada. arrastramos con el pecado que entró al momento que Adán y Eva obviamente desobedecieron a Dios. Y ya desde ahí todos los pecados, o sea, pueden venir en nosotros. No porque Dios nos creó de esa manera, sino porque nosotros entramos el pecado al mundo. Así es. Así como lo entiendo yo, no es porque Dios nos creó de esa manera, sino por nuestros antepasados, que fueron Adán y Eva, quienes trajeron todos los pecados. Pastora, usted sabía que yo tengo mucha curiosidad porque en el 2020, cuando vino esta pandemia que nos arropó, que había mucha incertidumbre, donde perdimos tantas vidas, lamentablemente, y muchas personas entró en pánico, muchas personas se empezaron a convertir a Cristo, a empezar a ir a abarrotar las iglesias, a buscar de la palabra. Sin embargo, cuando ya todo empezó a volver a la normalidad, el que andaba, ¿verdad?, haciendo diferentes cosas, volvió a lo mismo, como si no hubiese pasado nada. ¿Será que muchas personas no tienen este temor de Dios? Mira, lo que pasa es que el miedo no te acerca a Dios. Estas personas corrieron porque de alguna manera necesitaban refugiarse en ese momento porque tenían miedo, tenían incertidumbre. Entonces, de alguna manera dijeron, se va a acabar el mundo. Porque muchas personas creyeron en eso. Se va a acabar el mundo, nos vamos y corremos. ¿Y qué sucede? Cuando ya la gente que no ha tenido una convicción en el Señor, que no va y busca a Dios porque realmente quiere buscar de Él, sino que lo quiere como, lo usa como un amuleto. Cuando las cosas estén mal, pues yo voy y busco a Dios. Pero cuando todo se arregla, ya me olvidé de Dios. Porque la gracia de Dios, estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia de Dios, yo puedo hacer y deshacer y ahorita voy y me arrepiento. Entonces, nunca nosotros vamos a poder servirle a Dios por miedo. Porque el verdadero amor, dice la Biblia, que echa fuera el temor. ¿Por qué se abarrotaron las iglesias? Porque la gente estaba en incertidumbre, tenían miedo, corrieron porque realmente estaban buscando paz, para sentir de alguna manera paz, ¿verdad? Que solamente Cristo la puede dar. Pero ya después que vieron que las cosas se arreglaron, ya se alejaron de Cristo. Eso es como la persona que viene a la iglesia, independientemente de que esto pasó en COVID, pero la persona que viene a la iglesia porque está pasando por un momento, un proceso de finanzas muy fuerte, perdió el trabajo, o está enfermo, lo diagnosticaron con una enfermedad, llegue a la iglesia porque está sufriendo, porque siente que, ¿verdad?, de alguna manera no puede salir adelante, voy a buscar de Dios, porque en Dios está la solución. Y de alguna manera, cuando buscamos a Dios por esa circunstancia que nos está
pasando en nuestras vidas y todo se arregla, ya la Claro. salud vuelve, todo está de lo más Eso bien. Ya se fue el pánico. Ya se fue el pánico, todo está ya no bien. necesito de Dios, ya todas las cosas están bien, ya me voy, sigo mi vida. Y cuando vuelva nuevamente otro proceso, voy y busco a Dios. A Dios no se le busca por miedo. Bueno, pastora, excelente, Muchísimas excelente. gracias. Muchísimas gracias, de verdad, su exposición. Quiero que aproveche esta oportunidad para que usted nos recuerde dónde están ubicados, cómo se llama su ministerio y que también usted deje un mensaje de paz en este tiempo tan importante donde celebramos la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, en estas Navidades, para aprovechar esta oportunidad que tanto necesita la familia, el hogar, las mujeres, los hombres, los niños, los envejecientes y el que no ha arreglado sus cuentas con el Señor para que venga a los pies de Cristo. Y creo que esta es la mejor oportunidad para que usted le lleve un mensaje a todas las chicas que nos están viendo y, como yo siempre digo, a todo el que le interese este tema, porque sé que fuera de que nosotras estamos haciendo este podcast para las mujeres, pero también sobre todo para llevar un mensaje a la comunidad, no importa que usted sea un hombre, mujer, lo que sea, este mensaje es para usted, así que tiene la oportunidad, pastor. Muchas Las gracias. cámaras son suyas. Mire, estamos ubicados en el 510 de la Wethersfield Avenue en Hartford, Connecticut, y nuestros servicios los domingos son a las 12 del mediodía puntual. Ya a las 11:55 comienza el conteo y ahí vamos puntual, no tiene que esperar. El miércoles tenemos estudio bíblico o discipulado, así que todos son bienvenidos. ¿Qué le puedo decir para este tiempo de Navidad, donde se celebra, donde hay tanto gozo? No podemos olvidar que hay muchas personas que para este tiempo lo pasan solos, o tal vez han perdido a un ser querido para este tiempo o recientemente y no tienen ningún tipo de deseo de celebración porque pues tal vez piensan que todo ha terminado. Allí hay una iglesia que te espera, seas homosexual, seas un borracho, seas lo que sea, hayas cometido el pecado que tú crees que haya sido el pecado más grande y que Dios no puede perdonarte. Allí tienes una iglesia que te va a abrazar con todo el alma y con todo el corazón y que estamos dispuestos a ayudarle y a correr la milla extra juntos y juntos en Cristo Jesús. Así que si no tiene dónde ir o no tiene familia, tal vez no tiene familia en este país, llegue, que allí vamos a estar para abrazarle. Amén. Amén. Gracias, pastora. Muchísimas gracias, pastora Jennifer Ay, gracias a López, ustedes. por estar con nosotros. De verdad, apreciamos ese corazón tan hermoso, esa fuerza que hay y esa pasión por llevar la palabra, por llevar la verdad, por llevar de verdad a todas las personas que se sienten perdidos, o sea, de algún modo, porque últimamente hay mucha depresión, últimamente hay mucha incertidumbre, muchas dudas y también desasosiego con el futuro. Entonces, gracias, de verdad, nos aclaró muchísimas cosas. Hubiésemos querido tener más tiempo. 3 ¿verdad? horas. Ay, yo les agradezco a ustedes con todo el corazón y hacia adelante porque cosas grandes vienen. Amén. Amén. Muchas bendiciones Amén. para usted y su ministerio, su esposo, su hogar y su familia. Y queremos despedir este podcast dándole las gracias a Cristel Cruz, que nos envió un mensaje muy hermoso a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nuestras redes son, entre ellas, podcast rayita abajo. Sigan mandando mucho más mensajes. También López Tarío 01, creo que lo dije bien, pero aún así, señores, son tantos mensajes, créanme que tratamos de leerlos, tratamos de contestarles y gracias por abrir las puertas de su televisor para poder vernos o escucharnos a través también, yo me imagino de YouTube, te lo ponen en el carro, ¿verdad? Si no nos puede ver y nos puedes escuchar. Nuestra idea y nuestro propósito es que crezcamos juntas y que unidas, Señor, seamos más fuertes. Así que si te gusta este contenido, por favor, compártelo. Entra a nuestras redes sociales, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, ¿verdad? Y así nosotros podamos crecer mucho más, mucho más. Madeline,
Thank you so much. ¿Qué más no quieres decir para Gracias a nuestro la pastora, público? de verdad que para nosotras fue un honor. Aprendimos muchísimo y sobre todo la buena vibra, la buena energía que tuvimos aquí en esta entrega. Muchísimas gracias. Que Dios me la siga bendiciendo para que Gracias. siga cambiando muchas vidas a través de la palabra y a través de toda la enseñanza que está haciendo allá en su ministerio. Gracias y a a ustedes, ustedes. muchísimas gracias por sintonizar y será Heidi hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. Bye bye.